Más de 30 dirigentes expresaron su conformidad en apoyar al doctor Eduardo Duhalde para las próximas elecciones. Si bien dijeron desde el PRO que no es orgánico y que esto va a ser después de las próximas elecciones, digo del 14 de agosto, digo, no es muy descabellado porque hay muchos integrantes hoy del PRO que son peronistas. Emil Monzó, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Y sí, es así. Esto es una expresión más. Como ya, lo que pasa que quizás tenga mayor connotación porque muchos de estos firmantes, de estos dirigentes, son de la capital federal y tiene otra propagación en los medios de comunicación. Pero ya ha habido acuerdos orgánicos también con el partido de Duhalde en otras provincias, pero también con otros partidos, es decir, con Rodríguez A, en algunos distritos con la Unión Cívica Radical, que esto es producto de cuando Mauricio toma la decisión de ir por la capital federal, nosotros decidimos darle libertad a los dirigentes políticos del PRO de hacer los acuerdos políticos que tengan que ver con el contexto local donde ellos desarrollan la política justamente. Así que hay una libertad de acción, en este caso con mayor connotación política por los actores que firmaron esta nota. Seguramente, seguramente. Emilio, muchos desafíos planteados, ¿no? Por una parte, bueno, la campaña de Mauricio Macri a presidente, después, bueno, a renovar por la Ciudad Autónoma, Miguel del Cel. ¿Qué dejó todo esto? Deja una buena señal que nosotros ya la estábamos percibiendo de que hay un porcentaje importante del electorado que no tiene preferencia con el gobierno nacional, que está muy cerca de la figura de Mauricio Macri, pero también responsabilidad de consolidar estos éxitos porque es a riesgo de si nosotros no sabemos o no consolidamos esa expresión, por ejemplo en Santa Fe, hoy pasa a ser algo efímero como fue de Narváez hace 2 años en la provincia de Buenos Aires y que después no se supo trabajar ese triunfo y hoy está en 20 puntos muy lejos de la aspiración a ser gobernador. Entonces hay un llamado de atención a favor, pero también hay un llamado de atención para que se trabaje ese electorado, especialmente santafesino. El cordobés también, estamos viendo cómo De la Sota se separa día a día del gobierno nacional para tener un triunfo el día domingo. Casi todos hoy las provincias tienen un distanciamiento con el estilo del gobierno nacional para poder triunfar. Hay que sacar una conclusión también del mapa que estamos viendo, que hay un discurso de Cristina que no tiene que ver con el discurso de los 4 gobernadores más importantes del país, no tiene que ver con el discurso de Santa Fe, ni con quien fue el mejor resultado, que es Miguel del Cel, no tiene nada que ver con el discurso de La Sota, y no tiene nada que ver con el de Macri, obviamente, y tampoco con el de Scioli. Es decir, que los modos de los gobernadores que están triunfando es totalmente distinto a los modos del gobierno nacional, y eso también es una lectura para comenzar a analizar en los próximos años, ni siquiera los modos, algo más profundo, ni la ideología de los 4 actores que estoy hablando. ¿Estamos bien, Emilio, en este momento político, en este momento preelectoral, si le queremos llamar de alguna manera? ¿Estamos bien como sociedad? Yo, si saco una instantánea, creo que no, pero si entiendo el proceso, creo que la evolución es lógica. Me parece que se están pariendo nuevas fuerzas que tienen algún sustento ideológico. Y para el futuro, en una democracia nueva como es la nuestra, esto le va a dar previsibilidad al electorado, porque seguramente si hay un sustento ideológico mucho más claro que referencien a los representantes en un partido político, va a ser previsible la forma de gobernar de ese representante, que hasta la fecha esto no se ha visto por parte del peronismo, por parte del radicalismo, el peronismo del cual integro. Yo tengo un pensamiento diferente al del gobierno nacional, pero así como es mi caso, tenés todos los firmantes que son casi todos peronistas de esa nota que al inicio de este reportaje, y
estoy convencido que ni Scioli, ni De la Sota, que son peronistas, ni Urtubey tienen el mismo pensamiento. Pero esto tiene que terminar en la sociedad porque el partido político, y hoy que tiene rango y jerarquía constitucional, es una garantía del pensamiento de quien va a representar a la hora de administrar. Y me parece que se está pariendo un partido político en ese sentido. La misma Cristina Kirchner hoy está con un criterio mucho más ideológico tomando su conducción, que tiene muchas críticas y es dura cuando ella impone sus candidatos que tienen que ver con su ideología. Es dura con el peronismo, que no piensa igual justamente con ese matiz ideológico, pero sí está siendo mucho más sincera con respecto a lo ideológico. Y el PRO, que viene por el otro lado, que también tiene una ideología mucho más clara. Así que si lo veo a futuro, me parece que es bueno para el país que se estén pariendo estas nuevas estructuras políticas. ¿A partir de diciembre, futuro ministro de Gobierno de Macri? No lo sé. Sí voy a acompañar a Mauricio Macri para la presidencia del 2015. Seguramente seré uno de los que va a armar este proyecto en pos del triunfo en esa fecha, pero no sé qué función voy a cumplir y si realmente voy a estar en el gabinete. Hay conversaciones, pero hoy no hay ninguna confirmación que sea parte del gabinete de Mauricio Macri. Emilio, el ser leal a un pensamiento, o por ser leal a un pensamiento, ¿uno sufre adversidades Muchas. en este formato? Muchas. De hecho, yo la sufrí porque y la misma gente y los mismos análisis de mucha gente justamente te acusa de lealtad cuando no es a la persona y no observa el pensamiento. Si está tan tergiversado que acá las lealtades tienen que ver con las personas, con las figuras, y de repente terminamos dándole categorías casi de mesías a esas propias figuras. Pero la lealtad, a mi criterio, en un país que tiene que ser previsible y que es justamente uno de los problemas acá que las instituciones no perduran, es que uno tiene que ser leal a un pensamiento. Si yo hubiera cedido a mi pensamiento, seguramente hoy sería un ministro de la provincia de Buenos Aires o de Nación. Tuve una conversación con Kirchner muy buena en donde justamente yo le expresé un pensamiento distinto y él lo supo en esa conversación interpretar, y de hecho no terminé como funcionario. Si dejaba de ser leal a mis pensamientos, seguramente tendría una posición en algún cargo a nivel nacional, a nivel provincial, pero no la tuve y no la voy a dejar de tener. Siempre pensé de esta manera, con los pensamientos. Igualmente el pensamiento evoluciona como evoluciona la sociedad, pero hay un concepto de fondo filosófico e ideológico que uno lo sostiene. Pero se premia eso, Emilio, ¿eh? Quizás es Es una coherencia. Exactamente. Es una coherencia. Sí, sí, por supuesto. Así que, pero bueno, siempre digo que con este pensamiento y con esta forma de ser, yo estoy tranquilo conmigo mismo. Entonces no podría actuar políticamente, y con esto dejo de juzgar si los que hacen otro tipo de ejercicio político está mal o bien. Yo hago y me siento bien haciéndolo así, de esta manera. Justamente estas elecciones marcaron algo que estabas comentando hace un momento. Ante la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Que no hay partidos políticos fuertes, digamos. Sí, fuertes, pero no tan representativos en la sociedad, pareciera como que se focaliza, y se focalizó, por lo pronto hasta ahora, en personas. Tenemos el caso de Mauricio Macri, tenemos el caso de Miguel del Cel, personas. ¿Es así? Y vos lo viviste de cerca, ¿no? Es así, no existen los partidos políticos. Directamente, hay que decirlo tajantemente. No existen los partidos políticos. Cuando se reúne una convención o se reúne alguna junta partidaria, se reúne para un tema ya resuelto en otro lugar y donde ya se bajó la línea. Hay que ir solamente a escuchar a alguien que lee un acuerdo hecho entre bambalinas en algún lugar, sabe Sí, por quién, 4 dónde. iluminados, digo, ¿no? No se vean iluminados o no, pero es algo que no se discute dentro de un ámbito partidario. No existen los ámbitos partidarios de discusión, en ninguno. Y por supuesto que cuando no existe ese partido, la gente se inclina hacia las figuras.
Y han aparecido figuras como Miguel del Cel que representan eso, que rápidamente se instala y puede ser un candidato, en este caso podría haber sido gobernador de la provincia de Santa Fe sin necesidad de un partido político ni de plataforma política. Si bien estaba él parado encima del criterio ideológico de Mauricio Macri y el PRO, que debe ser de los más claros que hay hoy en el país. Y digo, del otro lado, la Cámpora, porque la Cámpora que tiene tantas críticas, pero yo le veo una coherencia al pensamiento de la Cámpora, como le veo una coherencia al pensamiento de Mauricio Macri junto con el PRO. Y de hecho, la jugada de Perotti en Santa Fe, que es una persona que tiene un pensamiento parecido, al trasladarse al gobierno oficial, no trasladó los votos. Es decir, la gente siguió siendo el electorado fiel a su pensamiento y no tuvo lealtad. Ahí tenemos un ejemplo con la persona. Estas son buenas señales que está dando la sociedad, porque la jugada de Perotti es para que ese voto de centro lo arrastre Rossi. Sin embargo, no se movió y nos dejó despejado esa jugada a Miguel del Cel, todo el electorado del centro de la provincia de Santa Fe. Esa jugada no fue en beneficio del gobierno nacional, sino que fue en beneficio de Miguel del Cel. Al final fue perjudicado. Una figura como Perotti, que a mí me hubiera encantado y me encanta que comparta con nosotros la idea política del día de mañana, una futura administración por parte del PRO. Pero bueno, él tuvo una decisión que fue ir con el Frente para la Victoria, pero todo Santa Fe sabe que la ideología de Perotti está lejos de la ideología del gobierno nacional. Justamente a esta falta de partidos políticos, debilitamiento de partidos políticos, es que hoy el electorado está basado en modelos, o sea, un modelo o el otro, o sea, un modelo del gobierno nacional, que ellos mismos lo dicen, digo, y por otra parte el modelo de la oposición. Sí, yo creo que no hay ningún modelo de ningún lado. A nivel nacional no veo todavía un modelo explayado para que el común de la gente tenga claro qué país se está gobernando o a qué país queremos pretender llevar a la Argentina. Parece, para mí no hay, en Argentina justamente esa es una discusión de fondo que hay que dar, para mí no hay modelo. La palabra modelo es una palabra que instaló el gobierno nacional, bien instalada, mediáticamente instalada, pero en el fondo yo no veo que haya un modelo coherente ni por parte de quienes nos gobiernan, ni por parte de la oposición tampoco he visto que se haya expresado o informado algo que se deduzca como tal. La gente hoy está votando a Duhalde o a Alfonsín casi, en muchos casos con una decisión no convencida con respecto a alguna plataforma o algún modelo que presenten estos actores, sino en contraste o en contraposición del gobierno oficial. Entonces tenemos un electorado donde el principal activo del gobierno nacional es que todavía no se ha conformado una oposición que esté a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles son los desafíos desde ahora hasta diciembre? Bueno, porque también desde ahora hasta diciembre, sí, ¿no? Pero principalmente quiero observar bien, nosotros tenemos dos elecciones de acá el 2015, esta y la del 2013. Tenemos que estar muy alerta de las consecuencias del resultado electoral del 14, del 24 y la segunda vuelta. Muy alerta en la conformación de los órganos colegiados en las diferentes provincias, porque todo eso me parece que este cierre va a tener consecuencias de actores muy importantes en donde van a comenzar a alejarse del gobierno nacional. Mauricio Macri tiene una seducción permanente hacia el peronismo o el filo peronista. De hecho, esos integrantes que firman esa lista son todos hoy trabajan con Mauricio Macri, pero son peronistas. Es mi caso. Y en cuanto a esto, justamente voy a estar muy atento a los resultados, a los que quedan afuera del resultado, a los que no quedan conformes con ese resultado y a los que no quedan conformes con los cierres de los diferentes cuerpos colegiados cuando se elijan sus autoridades, y desde ahí empezar a armar de otro partido político también, pero siempre que tenga un pensamiento ideológico parecido, desde ahí iniciar el armado hacia el 2015. Gracias, Emilio Monzó. No, gracias. Y en particular en este momento, porque sé que estás viviendo una situación complicada, distinta, complicada. Más sentimental de mi distrito. Quiero agradecerte realmente, en particular, haberte llegado hasta acá. No, gracias a usted. Pausa.